¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, mi nombre es Daniel Zubich y vamos a ver en esta clase el costo de la mano de obra. Decimos que la mano de obra fabril representa el factor humano en la producción. Sin la intervención de esta misma no podría realizarse ninguna actividad manufacturera. Esto independientemente del grado mecánico o automatizado del proceso productivo. Se puede pagar por una suma de dinero o una parte de este sueldo, puede ser en un porcentaje no mayor al 20% en especies o que puede ser en habitación o alimentos. El salario puede fijarse por un tiempo de rendimiento del trabajo, en este último caso por unidad de obra o comisión individual o colectiva. Habilitación, gratificación o participación en utilidades e integrarse como premios en cualquiera de sus formas o modalidades. Entendemos por remuneración a esa contraprestación que debe recibir el trabajador como una consecuencia de su contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil. El empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios por la sola y mera circunstancia de haber puesto su fuerza al trabajo o a disposición de el empleador. El salario mínimo vital y móvil actualmente fue fijado en 84.512 y se conceptualiza como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure la alimentación adecuada, la vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento y vacaciones y previsión. Es fijado por el Consejo Nacional de Empleo la productividad y el salario mínimo vital y móvil, que depende del Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que parte de la remuneración básica y de las pautas de trabajo y de los escalafones y categorías que están relacionados con los diferentes salarios o remuneraciones son fijados por acuerdos entre los representantes sindicales y los representantes de empresas de cada uno de los sectores, ya sea sector, no sé, alimenticio, de transporte, de educación, vitivinícola, y acuerdan sobre diferentes, diríamos, acuerdos de llamados convenios colectivos de trabajo, cuáles van a ser las masas salariales y los incrementos en cada periodo, más que nada en este tiempo de inflación. Vemos que en un estudio integral del costo empresarial hay que ver qué tarea desarrolla cada colaborador, qué escalafón o qué categoría se relaciona con lo que realiza en función a esto determinado por el convenio colectivo, y de acuerdo a la tarea y el escalafón se le va a fijar una carga o una, digamos, un salario a cada uno de ellos. La sumatoria de todos estos salarios va a representar esa base de, diríamos, esa base de remuneración básica. Pero aparte de esa remuneración que recibe cada colaborador, existen contribuciones que hace el, el empleador, y también hay aportes que realiza el empleado y hay provisiones que realiza también el empleador. Decimos que el costo total de personal está conformado, llamado COSPER, por esa remuneración básica ERB, le vamos a llamar, las contribuciones patronales y también las provisiones varias. La remuneración básica se entiende como el importe que el empleador se compromete a pagar al trabajador como compensación del servicio que éste se obliga a prestar en esa relación de dependencia. Ahora, en esa remuneración básica va a ser conformada como una base imponible en donde se van a practicar todas esas contribuciones del empleador y todos los aportes del trabajador. Como ser, en este caso, el empleador realiza diferentes contribuciones al sistema de seguridad social y de servicio social, que están determinadas generalmente por ley, se pueden ir modificando. Uno lo puede verificar esto en la página de la AFIP o directamente puede chequearlo en, diríamos,
en el ANSES. Y algunos de los conceptos a tener en cuenta, por ejemplo, las contribuciones del empleador son la obra social el 6%, el salario familiar el 4,7%, la jubilación el 10,77%, el PAMI 1,58%, el Fondo Nacional de Empleo el 0,95%, el seguro de vida obligatorio el 0,3%, y la RT generalmente depende de lo que cotice cada RT. Sin embargo, el empresario, digamos, funciona como una especie de retiene los aportes que hace el trabajador como un agente de retención y luego los deposita a cada una de las asignaciones o lo deposita a cada una de las reparticiones. En este caso le retiene el 3% de la obra social que recibe el empleador, el 11% de jubilaciones y el 3% del PAMI. Hay que tener en cuenta que la base imponible en todos los casos es la base de remuneración básica como una base imponible. El sistema integrado de previsión previsional argentino, el SIPA, contempla que las personas humanas mayores a 18 años de edad que desempeñan algún tipo de actividad en relación de dependencia, aunque el contrato de trabajo fuere a plazo, diríamos, fija una alícuota que puede ser del 24% en el caso de que aquellas empresas que no reúnen las condiciones de MIPYME, o sea que pasan por sobre o superan la categorización de MIPYME, ya sea en las actividades de servicio de comercio y en aquellas empresas que están en el sector de servicios y comercios y que cuentan con el certificado de MIPYME, tienen una contribución porcentual al sistema de seguridad social del 18%. Ahora, las reparticiones, hacia dónde va esta retención que se le practica a esa base de salarios, son al Instituto Nacional de Servicio Social de Jubilados y Pensionados, al Fondo Nacional del Empleo, al Sistema Integrado Previsional Argentino y al régimen de asignaciones familiares. Entonces, cada partida de retención y de contribución van a ir asignadas de acuerdo a los porcentajes que se van contribuyendo o que se van reteniendo tanto por parte del patrón o del empleado a cada una de las cajas que hemos mencionado. Las contribuciones del empleador están formadas por diferentes porcentuales. En el régimen nacional de seguridad social vemos, por ejemplo, que tenemos la jubilación, el PAMI, las asignaciones familiares, el Fondo Nacional del Empleo y el seguro de vida obligatorio. En este caso, las contribuciones que hace sobre ese 100% de la base del salario son el 10,77 de jubilación, en el PAMI el 1,58, las asignaciones familiares el 4,70, el Fondo Nacional del Empleo, del Desempleo el 0,95, el seguro de vida obligatorio el 0,30, la RT el 2,59 y en el régimen nacional de obra social el empleador contribuye en un 6%. Ahora, el empleador, en el caso de los sindicatos, por ejemplo, contribuye en aquellos que son en la parte del comercio o en la actividad comercial, aportan lo que es el INACAP, que es el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica, que tiene una diferente escala de acuerdo a la masa de remuneración, pero podemos decir que es un aproximado 0,4. Acá lo importante es tener en cuenta que el total de contribuciones o de retenciones sobre esa masa salarial básica tiene que retener un 27,40% prácticamente de contribuciones que hace el empleador como en conceptos de contribuciones. Vamos a conceptualizar como COSPER, o sea, el costo de personal, a la sumatoria entre esas retribuciones, diríamos, esa remuneración básica, ¿cierto? Esa remuneración que es el 100% del acuerdo entre el empleado y el empleador, a las contribuciones patronales que hace el empleador y a las provisiones.
Las contribuciones patronales, como dijimos, son aquellas que están representadas por estos diferentes retenciones a cada una de las partidas del régimen nacional de seguridad social, los sindicatos, la RT y la obra social. Si partimos un ejemplo, en nuestro caso, de que la remuneración básica es, un ejemplo, por mes es de 12.500 pesos, bueno, hay que practicarle sobre esa remuneración básica los porcentajes. Por ejemplo, de 12.500 le practico el 10,77, me da 1.346. A esta misma base de 12.500 le practico el 1,58, me da 197. Y así en cada uno de los, diríamos, de las retenciones de la contribución. En obra social, el 6% de 12.500 me da 750. Entonces, la sumatoria de estos conceptos, por ejemplo, me da 3.423 pesos, que representa el 27% de estos 12.500 pesos. Las provisiones, que es otro de los elementos del costo de personal, ya dijimos que el costo personal se forma con la remuneración básica, las contribuciones que hace el empleador o contribuciones patronales. Tenemos otro concepto que son las provisiones, que se expresan como un porcentaje también de la remuneración básica. Estas provisiones son cargos contables que se realizan mensualmente de ciertos costos esporádicos que están vinculados con el personal. Pueden ser ropa, puede ser, no sé, tipo de licencias por enfermedad, vacunas, algún tipo de, no sé, de anticipos que se les quiera dar, algún tipo de traslado, o sea, toda aquella provisión que esté vinculado con el personal está contabilizado dentro de este concepto de provisiones y se saca como un porcentaje sobre esta masa del salario o de la retribución básica, de la remuneración básica. Las cargas patronales está formado por la sumatoria entre la contribución patronal, o sea, todas esas retenciones en donde el empleador va a participar como contribución, y también sumamos las provisiones. Entonces es la suma de las contribuciones patronales y las provisiones en términos de porcentajes. Entonces, por ejemplo, podemos decir que veíamos que en nuestro caso el CAP está representado por el 27,39%, que es la sumatoria de todos estos elementos, más una provisión, ¿cierto? Que yo puedo tener 27,39 en el concepto del COP o contribuciones patronales, más un porcentaje de las provisiones, por ejemplo 35%, yo voy a tener un porcentaje, una sumatoria de ambos porcentajes, y me va a dar en este caso, en nuestro ejemplo, el CAP. Aquí vemos un ejemplo sobre los 12.500 pesos. Vemos que si las provisiones, que no lo habíamos calculado, es el 35% de 12.500, sumamos, en este caso 3.423, que nos daba, diríamos, todas las contribuciones, las retenciones por contribuciones, más las provisiones, que es el 35%, vemos que el CAP está formado por 7.798, o sea, prácticamente así en promedio más o menos, estamos hablando de 27% más el 35%. El coeficiente de costo de mano de obra, está formado por el COSPER en términos de coeficiente más la remuneración básica en términos de coeficiente. Entonces decimos que el coeficiente de costo de mano de obra va a estar representado por el COSPER, pero lo vamos a ver como coeficiente, y la remuneración básica como coeficiente de mano de obra. Bueno, lo seguimos en una próxima clase, lo dejamos planteado y nos vemos en un video.